Bienvenidos a Can Comic, mis cosicas y cosicos del pantano. Hoy toca reseñar Levius, el volumen 2 de Haruhisa Nakata, que nos trae la editorial Ibrea, con la que completaríamos ya esta pequeña saga de Levius, aunque ahora voy a explicar que ciertamente esto solo es el principio de algo mucho más grande. Adelante con la reseña. Antes de comenzar con la reseña, me gustaría enseñaros un poquito lo que es la edición de este cómic, que como veis, los cómics de los mangas de cierta calidad pues suelen incluir esta sobrecubierta, que está bastante chula, pero bueno, a la hora de leer pues sí que es un poco más cómodo quitarlas para leerlo de esta manera, donde aquí podéis ver pues esta serigrafía que hacen con distintas imágenes del cómic y demás. Y bueno, aquí la historia va a continuar donde te finalizó el primer Levius, que nos dejaba con este personaje misterioso, que no os diré cómo aparece en escena, ya que es una de las grandes incógnitas y uno de los grandes, digamos, cliffhangers del primer tomo. Pero aquí veremos pues que se va a ir desarrollando este personaje mucho más, vamos a empezar a conocer más pues sus distintas motivaciones, se llama J por cierto, y empezaremos a conocer pues un poco el pasado tan turbio que tiene, por qué se ha convertido en una luchadora tan formidable y tan agresiva, y también nos desarrollarán este personaje un poco, que ya te digo aparecieron en el último compás del primer tomo, y pues tampoco sabíamos demasiado de ellos, y aquí pues sí que va a estar la trama mucho más centrada en estos dos personajes y también en lo que es el tío de Levius, en Zack. También nos van a hablar muchísimo más de él y de su entrenador, Bill, los cuales van a tener mucho más protagonismo que el propio Levius. Aquí la trama va a pegar un giro hacia la acción. Aquí no vamos a tener a lo mejor tanto esas partes tan reflexivas como tuvimos en la primera parte, y va a estar todo enfocado como a ese gran combate que se va a disputar. Va a haber un gran combate que va a ser un poco pues todo el eje central de la trama y lo más importante de todo, y además pues el combate va a ser de tal magnitud que va a durar durante todo el cómic. Y básicamente pues sí que vamos a conservar un poco esa narrativa tan buena que tenía la primera parte, en la cual nos iban a través de los combates, que en este caso sí que es un poquito más importante a lo mejor que en esa primera parte, pues sí que nos van a ir narrando alguna que otra cosita interesante sobre el trasfondo, sobre esta guerra que aconteció, de la cual nos van a dar muchísimos detalles que nos faltaban en el primer volumen, pero sí que os diré que a pesar de lo que nos dijo Ibrea en su momento, en los carteles promocionales y demás, pues esto realmente es el principio de algo mucho más grande. O sea, no vais a acabar el cómic con la sensación de que tenéis una historia cerrada, que ha terminado y tal, sino que realmente cuando lo acabéis sí que os vais a quedar con ganas de ver cómo sigue, porque va a pasar algo muy importante para Levius, que en las siguientes continuaciones, que ya sabemos que sí que han habido, pues se va a desarrollar la historia suya de forma muy distinta. Y sobre todo también me gustaría analizar lo que es el dibujo del cómic, que como podéis ver pues tiene estos trazos a veces tan dinámicos, en ocasiones son ciertamente un poquito confusos en los combates, a veces no saben muy bien lo que está pasando, pero sí que le da cierto movimiento y cierta personalidad este tipo de trazo, en el cual ves que el dibujo está como a medio hacer, está bocetado. Pero ya os digo que, por ejemplo, veis en este tipo de escenas de combate, pues a veces eso es un poquito confuso. Pero bueno, sí que os recomendaría su lectura, y ya os digo que por el precio que está, pues es una compra muy recomendable. Además de un género que realmente no hemos visto mucho en el manga, como es este de un cómic de boxeadores y este estilo de boxeadores a lo steampunk. Y sí que deciros que al final también, como pasaba en el otro tomo, tendremos una historietita corta que en vez de estar dedicada a Hugo, pues estará dedicada a Bill, que Bill es este chico de gafas, que es el que digamos que se encarga un poco de reparar a Levius durante los combates, cuando, como en los boxeadores, el típico médico que está ahí para curarle las heridas para que pueda continuar peleando, pues nos contarán su historia de origen, que aquí pues veremos un poco cómo se establecen los vínculos entre Zack, Levius y este Bill, que es algo que hemos visto durante toda la historia, pero que nunca sabíamos cómo habían llegado a este punto. Y básicamente pues esto sería todo lo que contiene este tomo, que ya os digo que va a estar muy bien, sí que va a ser un cierre, digamos, a esta historia, sí que nos va a dejar lo que es la historia de Levius y sobre todo de AJ en este segundo volumen, que es donde más se va a desarrollar, cerrada, pero todo esto continuará y además el cómic de hecho acaba presentándonos unos personajes nuevos que se supone que van a dar mucho juego. Y ahora pues pasaremos a daros mi valoración final sobre lo que me ha parecido y enseñaros un poquito los dos tomos. Como valoración de la saga, una vez leída al completo, sí que deciros que vais a encontrar pocas cosas por 14 euritos, que son 300 y pico de páginas. Una historia que sí que ciertamente pues podéis tener
digamos, un pequeño aperitivo de lo que va a ser este Levius, este mundo steampunk que nos presentan aquí. Y sí que desde luego las historias de estos dos personajes van a quedar más o menos cerradas. La de Levius sí que se va a quedar, digamos, a expectativas de ver cómo continúa su vida a raíz de un acontecimiento que ocurre. Pero ya os digo que esto no es como nos lo han vendido, esto no es una saga cerrada, o sea, a partir de aquí empieza algo, esto es como un preludio a lo que nos viene después, queda abierta totalmente en canal, o sea, no nos podemos fiar mucho de lo que a lo mejor nos ha vendido Ibrea, de que esto era una historia cerrada aquí, que se podía entender en sí misma. Esto es simplemente una primera parte de toda esta saga, que la verdad que sí que está muy bien y que os recomendaría ya solo a nivel de dibujo, es una pasada. Y sobre todo pues por ese planteamiento un poquito más enfocado a presentarte una historia interesante de posguerra en la que los niños soldados tienen gran importancia, en la que los traumas infantiles también lo tienen y en lo que muy de fondo a través de los combates se va desarrollando toda esa historia tan trágica y todo ese escenario en el cual, a pesar de que digamos que la guerra haya terminado, pues todo se encuentra en una especie de tregua un poco caliente, en la que en cualquier momento va a estallar otra vez nuevamente el conflicto. Y pues a mí todo este universo que han creado aquí Haruhisa Nakata, la verdad que me tiene bastante enamorado. Y si Ibrea nos trae aquí cositas, las continuaciones que vemos que están llegando en el mercado japonés o americano, pues desde luego continuaré con la saga. Y desde aquí recomendarosla, pero que sepáis que no es una saga cerrada. Eso sí que me gustaría, que ya lo he reiterado mucho, pero quiero que quede claro. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, me dejáis un buen like, os suscribís al canal si no estáis suscritos, me dejáis ahí en comentarios cualquier duda que tengáis, cualquier cosita de la que queráis hablar. Y nos vemos muy pronto aquí en Can Comics con más reseñitas, más directos, más unboxing y más cositas. ¡Hasta luego!